El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. Hoy presentamos una nueva dirección. Se dice que ha habido un palacio real en Westminster por casi 1000 años. El Parlamento se ha reunido aquí durante los últimos 4 siglos. Pero en 1832 el edificio donde se reunía fue destruido por las llamas. Hubo un concurso para el nuevo diseño y este fue el ganador. Un gran palacio gótico, cuyos arquitectos se inspiraron por la visión de un pasado medieval. En la Segunda Guerra Mundial, Westminster fue bombardeado. Una vez más, decidieron reconstruir la Cámara de los Comunes al estilo antiguo. Esa no fue solo una elección estética. Los MPS querían mantener el estilo de los antiguos debates frente a frente, pero además de eso, veían hacia el pasado por otra razón. Los MPS de los 40, como los victorianos, querían reconstruir la Cámara de los Comunes para que contara un relato, como muchos edificios lo hacen. Es un relato al que los británicos estaban muy apegados. Nuestros rituales y ceremonias relatan la misma historia. Dicen algo acerca del pasado, le dan significado. Y así tienen su efecto en las ocasiones de gran estado y en los edificios históricos donde se llevan a cabo. Incorporan mitos, resumen la historia. Esos mitos nos ayudan a comportarnos políticamente de cierta forma. ¿Cuáles fueron los mitos que inspiraron al Occidente? ¿Cuáles son las ideas que formaron la civilización de la que formamos parte? Les daré una opinión personal, pero me parece que en el corazón de la civilización occidental se encuentran 2 visiones. Una es la visión del hombre mismo y de su naturaleza. Lo ve como poseedor de una fundamental libertad de elección, capaz de regir su propia vida y su destino, realmente autónomo. Y la otra es una visión de la historia tiene significado, va hacia alguna parte. Y por supuesto las ideas como esa nunca fueron sostenidas conscientemente por más de una minoría de personas a través de los siglos. Pero afectaron las vidas de millones. Siempre la aguja del compás de la civilización occidental parece girar hacia ellos después de hacerlo sin sentido. Así, los eventos toman un cierto curso y nuestra historia ha tomado una cierta dirección. Las raíces de esas ideas están desde tiempo atrás. Se remontan a las sociedades antiguas, a las culturas antiguas que florecían mucho antes de que la civilización occidental hubiera aparecido. Mucho antes, en tiempos casi inmemoriales, están los orígenes de las leyendas y los recuerdos clásicos de la antigua Grecia. Alrededor de sus raíces se agrupa el misterio, la superstición, el temor, la violencia, fuerzas oscuras que los griegos nunca eliminaron de su vida. Las leyendas griegas se mezclan con la historia, y eso también fue bañado en sangre, acentuado por la brutalidad, saturado de amarga competencia. Los griegos seguían consultando a los oráculos y supersticiosamente comprando dijes y hechizos, y así de algún modo su oscuro mundo de barbarismo y demonios destilaba un estilo único de sociedad, un milagro de civilización. 400 o 500 años antes de Cristo, hubo hombres en la antigua Grecia que respetaban el intelecto racional y el poder de la razón humana como nunca antes habían sido respetados.
Las ruinas de una arquitectura que manifestaba orden, equilibrio, armonía y regularidad expresaba esa perspectiva. Y en una forma diferente también lo hace la escultura griega, idealizaba el cuerpo humano. Pero a los ojos de los griegos, ser humano era por sobre todas las cosas ser racional. Les enseñaban a los hombres a medirse contra los dioses, y esa idea le dio a la humanidad misma una nueva condición. Ese respeto por la razón moldeó el futuro. Por este, los griegos fundaron nuestras matemáticas y nuestra ciencia e inventaron la historia científica. El mundo griego estaba agrupado alrededor del Egeo. Era un mundo de islas y pequeños pueblos rodeados de montañas y valles. Esta isla, Delos, se suponía que fue el lugar natal de Apolo. Una vez fue una comunidad próspera, un puerto rico y ocupado, y era independiente y autónomo, una palabra griega. Era lo que los griegos llamaban una polis, una pequeña ciudad-estado que era autoadministrada, autodirigida. Gran parte de los que vivían ahí o en ciudades como esta tomaban parte en su vida política más que en cualquier otra parte del mundo antiguo, y en algunos de ellos era una proporción mucho mayor de la población que en muchas de las democracias modernas. Democracia es otra palabra griega. Lo que es más, los ciudadanos compartían en la vida colectiva de los festivales cívicos, la religión, la construcción de grandes monumentos públicos, toda la vida artística que nos fue legada, las primeras obras de arte del teatro y arte europeo. Pero los griegos eran ferozmente competitivos. Los premios del éxito político pueden haber sido enormes, pero también lo fue el precio del fracaso, el exilio o incluso la muerte. Y las ciudades-estado también competían vehementemente unas con otras. Solo una vez una gran causa las unió. En 490 comenzó la heroica lucha contra Persia que aún recordamos por los nombres de las legendarias proezas, Termópilas, Maratón, Salamis, y algunos incluso entonces las veían como una lucha de civilizaciones Oriente y Occidente. En esa lucha los griegos podían sentirse como hijos de Hélades, helenos. A pesar de todas sus divisiones, tenían una herencia común, su idioma, sus dioses, un ideal de civilización y libertad distinto al resto de la humanidad. Sus oponentes eran ante sus ojos solo bárbaros. Ese sentido de identidad ayudó a hacer vivir a algunas ciudades griegas, a hacerlas creativas como ninguna otra había existido hasta entonces. En solo una ciudad, Atenas, vivieron y trabajaron en un lapso de un par de cientos de años Sófocles y Aristófanes entre los dramaturgos, Tucídides, el fundador de la historia científica, Fidias y Praxíteles entre los artistas y los filósofos Platón, Aristóteles y Sócrates, el hombre que dijo que una vida sin ser examinada no vale la pena vivirla. La lista podría continuar indefinidamente, pero esa aún no sería toda la historia. Lo que los griegos dejaron atrás fue mucho más que una lista de cosas que ha podido llegar hasta nosotros. Por una parte, esa lista está incompleta. No tenemos muchas de las tragedias que se presentaron en los grandes festivales civiles. Solo tenemos unas cuantas construcciones y esas en su mayoría en ruinas o dañadas. Todo el logro de la civilización griega fue mucho mayor que la suma de sus partes. Eso explica por qué las personas hacen sus elecciones de la importancia que éstas tienen. Para mí, las cosas importantes fueron el respeto de los griegos por la razón y su creencia en la posibilidad de autonomía de los individuos en su vida libre autodirigida. Ideas nuevas no las habían tomado de las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Por supuesto, en la práctica no siempre resultaban bien. Sin embargo, es una selección del pasado, y no el pasado por completo, lo que de hecho da forma al futuro. Y ellos le dieron forma al futuro. Durante siglos los europeos recordaban a Grecia y buscaban en ella la comprensión de su presente, de sus propias circunstancias, de sus problemas.
El verdadero milagro griego es que a menudo encontraban la ayuda que necesitaban. Tal vez no es sorprendente, los griegos realmente inventaron la idea de la excelencia humana. Establecieron una norma de lo que los hombres podían hacer en esta vida que nunca había sido sobrepasado. Por eso es que los pueblos aún los recuerdan cuando quieren saber lo que la civilización puede ser realmente. Y muy pronto hubo un pueblo que conscientemente buscó en Grecia su inspiración. Un pueblo que construyó un imperio que al final se extendió desde Escocia hasta Asia. Sus ciudades se diseminaron por la costa africana y por todas las costas del Mediterráneo. Eran los romanos. Vivieron por mucho tiempo en Italia Central. Ellos habían estado en contacto con los griegos antes a través de las ciudades en Italia del Sur y Sicilia que habían sido fundadas por emigrantes griegos. Aquellas colonias griegas fueron conquistadas por la joven República Romana y después los romanos continuaron. Primero, para superar a la misma Grecia y después al mundo de civilizaciones griegas posteriores que en Siria, en Egipto y en el mundo se formaron con las campañas de Alejandro el Grande a principios del siglo III a.C. Este era el mundo helenístico, un mundo de grandes ciudades donde los hombres hablaban y escribían en griego, vivían al estilo griego y se consideraban herederos del pasado griego. Los conquistadores romanos vinieron de un pasado diferente. Entre más sabían de la civilización griega, más provinciales se sentían algunos de ellos. Eso los llevó a pensar más sobre su propia identidad cultural. ¿Quiénes eran en realidad? Estaban fascinados con este nuevo mundo. Y adoptaron a los dioses griegos, les enseñaron a sus hijos el idioma y la literatura griegas y los romanos estaban, por así decirlo, con un lavado de cerebro. Al final, la clase gobernante romana se consideraba heredera de los griegos. Construyeron sus ciudades en las líneas griegas, con baños, teatros, foros, y en Roma misma edificaron templos que imitaban a los griegos que aún podemos ver. Un poeta romano resumió esto en un famoso epigrama. Grecia conquistada, dijo, tomó prisionero a su valiente conquistador. Y el Imperio Romano llegó a ser el sistema de transmisión de los logros griegos, así como su refugio protector. El hombre a quien se le reconocía como fundador del imperio fue Augustus. Gobernaba en la misma época del nacimiento de Jesucristo, pero casi es seguro que nunca oyó hablar de él. En la obra de Shakespeare, Julio César le llama Octavio, pero Augusto fue su título más conocido, significa exaltado o sagrado. El mismo Augusto nunca reclamó ser más que el primer ciudadano de la República, pero logró la paz después de tiempos problemáticos y fundó una dinastía que regiría al Imperio Romano durante sus siguientes 4 generaciones. Si me detuviera y le preguntara a un transeúnte lo que para él significa la antigua Roma, tal vez me diría ruinas. Literalmente dominan nuestro concepto del imperio. Ahí están por todo el norte de África, el Medio Oriente, Europa Occidental, los Balcanes y por supuesto en la misma ciudad imperial. Con razón, cuando los pueblos miraban de nuevo esas ruinas en la Edad Media, pensaban que eran tan extraordinarias que debían haber sido hechas por poderes sobrehumanos. Decían, deben haber sido hechas por gigantes o magos. Por ejemplo, el sistema de carreteras. Este camino, la Vía Apia como le llaman, el gran camino consular que conducía a Roma hacia el sur, a los puertos sureños de Brindisi y Taranto. A lo largo de ahí las familias romanas construyeron sus tumbas. Era un camino que comenzaron a construir 250 años antes de Cristo. Julio César cooperó con su dinero para repararlo. Y aún hay algunos hoyos romanos. Y este fue el camino donde una vez se dijo que San Pedro tuvo una visión del mismo Cristo.
Pero esta era solo una de todo un sistema de caminos que unía a todo el Imperio Romano en una sola red para que una legión pudiera marchar desde Nueva Castilla por el río hasta Jordania. Todos los caminos llevaban a Roma porque era el centro del gobierno. El centro del mayor sistema de poder, ley y orden que había existido. Era ese gobierno, esa organización, ese orden, el que estaba detrás de esos magníficos monumentos. Fue un gran logro. Pero no era el gobierno como lo conocemos ahora. No había la maquinaria para ello. Pero los romanos podían cobrar sus impuestos y mantener el orden, y lo hacían entre muchos pueblos diferentes. El gobierno imperial era una cosa muy impresionante. Por otra parte, hasta los funcionarios provinciales tenían que enfrentar sus problemas como mejor pudieran sin mucha ayuda del centro. Por ejemplo, Poncio Pilato, allá en Jerusalén, tenía que convencerse a sí mismo de lavarse las manos ante un caso difícil. La otra gran influencia antigua en la formación de nuestra civilización es la de los judíos. Hoy en día es muy fácil pensar en ellos solo bajo el contexto del moderno Estado de Israel, pero debemos tratar de ver lo que el judaísmo y la naturaleza judía significaba hace 2000 años. En ese entonces los judíos solo eran uno de los pueblos sujetos a los romanos y estaban diseminados por todo el imperio. Básicamente los romanos respetaban las costumbres y las creencias tan diferentes de sus súbditos mientras mantuvieran la ley. Y los judíos tenían una medida de autogobierno. Podían adorar a quien quisieran y seguir todas las costumbres especiales que los distinguían, como la circuncisión y las reglas especiales de sus dietas. El centro de su culto estaba aquí, en Jerusalén, una vez el sitio del Templo de Salomón, la ciudad sagrada. Las costumbres y rituales de los judíos los hicieron exclusivos, al igual que su creencia de que ellos, los hijos de Israel, eran un pueblo escogido destinado para la salvación. Solo unos cuantos no judíos, atraídos por la promesa de la salvación, estaban dispuestos a aceptar las prácticas judías. Esa promesa estaba en la palabra del Señor, dicha a través de la ley y los profetas. Los pergaminos que llevan esa palabra aún están en el corazón de la práctica de la sinagoga. Algunos de los escritos sagrados de los judíos fueron traducidos al griego anteriormente para que los no judíos pudieran aprender de ellos. El judaísmo era una religión del libro. Un libro que fue legado al cristianismo como el Viejo Testamento. Hoy en día, judíos de todo el mundo, Yemen, Marruecos, Estados Unidos, vienen a Jerusalén no solo para desfilar con los pergaminos en festivales religiosos como este, sino como peregrinación política y sentimental. La ciudad sagrada es ahora el enfoque político para el judaísmo mundial. Pero hace casi 2000 años era un lugar donde unos cuantos judíos palestinos cambiaron el curso de la historia. Eran hombres simples y no parecían notables, pero inadvertidamente lanzaron un nuevo mundo de religión. Pensaban que habían conocido y aceptado como maestro al Mesías, al rey de los judíos. También creían que lo habían visto crucificado, muerto y enterrado, pero que había resucitado, subido al cielo y que aún vivía ahí, en gloria eterna al lado de su padre, Yahweh, el Dios judío. Lo que es más, también creían que si ellos seguían sus enseñanzas, vencerían a la muerte.
Millones de hombres vendrían a compartir esas creencias, generarían un enorme poder moral, elaborarían la teología y esas creencias de que ciertas cosas habían pasado me parecen el corazón del cristianismo. Sin ellas nunca hubiera podido convertirse en una gran religión histórica. Esas ideas no pueden comprenderse separadas de la tradición judía. La tradición que nació en el desierto a través del cual Moisés llevó a su pueblo durante siglos en su largo andar hacia la tierra prometida. Una gran idea surgió del desierto que sería fundamental tanto para las tradiciones judías como para las cristianas, la idea del monoteísmo, que solo hay un Dios, un creador, un juez de todos los hombres. Es una idea con ramificaciones, afecta al concepto de la moral, la metafísica, hasta del universo físico y mucho más. Pero yo creo que hay otras dos que podemos pasar inadvertidas. Ambas ideas las debemos a los judíos. Una no puedo encontrarle un nombre mejor que la idea de la mala conciencia. Algunas culturas no la han tenido, pero puede verse en los escritos de los profetas del Viejo Testamento. Y después de eso, una y otra vez, vuelve al pensamiento occidental como una especie de aguijón, impulsando esa misma sensación molesta de insuficiencia que también daba el sentido de los griegos de la búsqueda de la excelencia a través de la autocrítica. Siempre estaba ahí para extender las fronteras dentro de lo moralmente posible. Después está la otra gran idea judía, la del pueblo escogido. Los cristianos también se sentían escogidos, pensaban que se abrían paso por un valle de lágrimas hacia la tierra prometida bajo la protección de un poder muy grande. Y es por eso que ese sentido de ir a alguna parte, de estar en peregrinaje, de seguir el pilar de fuego en el desierto hacia donde conducía, nunca dejó a la sociedad cristiana. Toma formas muy diversas en los hombres medievales que buscaban el castigo a través de la pobreza y el sufrimiento, en los padres peregrinos y aquellos como ellos que cruzaban los océanos para fundar comunidades del bien en el Nuevo Mundo, hasta en los pueblos posteriores, en las utopías que ofrecían la salvación a través del sufrimiento. Y siempre tenía el significado que la historia occidental podía verse como algo que tenía razón de ser. No solo era un conjunto de eventos, era progresivo. Era una historia que llevaba a alguna parte. Sin embargo, la cristiandad llegó a un mundo lleno de personas que se sentían perdidas, sin dirección. Era un mundo en busca de salvadores. Esto lo demuestra la abundancia de cultos extraños y religiones misteriosas que se extendieron desde el Oriente hasta el Mediterráneo, cultos como los de Artemisa, Isis y Mitras. En el mundo crédulo y tolerante de los romanos, encontraron un gran público feliz de escuchar a los magos, los charlatanes y los profetas, un público a menudo inseguro, inestable, desesperado por confianza. Sin duda, entonces muchos pueblos veían al cristianismo solo como un culto más ofrecido por los seguidores de un hombre santo oriental que se extendía por las comunidades judías en los grandes puertos marítimos del Mediterráneo. Pero pronto comenzó a ir más allá, a través del cerrado mundo de los judíos en el que había nacido. Alrededor del año 49 a.C. en Jerusalén, lo que ahora se ve como el primer consejo de la Iglesia lanzó el proceso de difundir el mensaje cristiano por todo el mundo. Un judío helenizado, San Pablo, fue mandado a predicar el Evangelio a los gentiles, las personas no judías, sin pedirles que aceptaran la circuncisión y la ley de Moisés. Ese fue el principio de la primera gran edad misionera de la cristiandad. Desde entonces, la cristiandad creció gradualmente a la sombra de la civilización grecorromana. Después los cristianos volverían la mirada y verían al Imperio Romano como si la providencia le hubiera ordenado ser la cuna y el almácigo de su fe.
Por supuesto, los viejos templos paganos siguieron con su deber. La cristiandad a veces se apegaba a ellos casi literalmente, como aún los muestran las ruinas de las iglesias cristianas a lo largo de los templos paganos. Pero como el muérdago en el manzanar, el cristianismo era un parásito en un huésped que no parecía perturbarse con él. Ganó seguidores hasta en Roma, la misma capital imperial. La gente pensaba que las famosas catacumbas de Roma eran refugios donde los primeros cristianos se escondían de la persecución. Pero la mayor parte del tiempo el emperador dejó en paz a los cristianos. Las catacumbas no eran escondites, eran cementerios. Lo que marcan es un relato de éxito, el rápido crecimiento de la comunidad cristiana en Roma, pues tienen kilómetros a 16 o 18 metros de profundidad, con miles de lugares para entierros. Los antiguos cristianos enterraban a sus muertos con la creencia de una pronta resurrección. Lo más llamativo del cristianismo era su promesa de que podían vencer a la muerte. Eso les trajo seguidores de todas partes, griegos y judíos, hombres y mujeres, esclavos y libres. Y mientras eso sucedía, otras ideas más filosóficas comenzaron a surgir para influir en la nueva religión. En especial en las grandes ciudades, incluso aquí en Roma. Sobre todo de fuentes griegas comenzó a formarse una nueva luz. Lentamente se formaron lazos entre el cristianismo y la sociedad en la que se abría camino. Cada vez más, las creencias cristianas comenzaron a ser distintas de sus raíces judías. Pero los antecedentes judíos nunca se perdieron de vista. Las catacumbas están llenas de recuerdos de ello. La Eucaristía o Santa Comunión, el sacramento cristiano central, es evocada por pinturas de la última cena que Jesús hizo con sus discípulos, que por mucho tiempo se creyó que era la Pascua de los judíos. Escondidas en rincones oscuros se encuentran las pinturas sobre pasajes del Viejo Testamento. Jonás y la ballena, por ejemplo. Y la cristiandad creció, y al final todo el imperio se convirtió. Pero la conversión del Imperio Romano fue trascendental para determinar el futuro de toda una civilización. La decisión crucial fue tomada por un soldado de Serbia, Constantino, después llamado el Grande y a veces el 13º apóstol. En el año 306, en York, fue escogido como emperador por el ejército. Le llevó 20 años tratar con sus rivales y tener un dominio real sobre el imperio. Mucho antes de eso se convirtió en cristiano. ¿Por qué se convirtió a la nueva fe? No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que en el año 312, antes de una batalla, tuvo una visión en un sueño que lo llevó a ordenar a sus soldados que pusieran un símbolo cristiano en sus escudos para el próximo día. Le iba a dar una oportunidad al Dios cristiano. Parece que funcionó, ganó. Después de eso comenzó a favorecer y proteger a los cristianos, apoyando a sus iglesias y al clero. Después de unos cuantos años, el símbolo pagano del dios Sol desapareció de sus monedas. Un monograma cristiano lo reemplazó. Finalmente, 12 años después de la batalla, se declaró un cristiano ferviente.
Constantino tomó también otra decisión que afectaría la historia mundial. Decidió edificar una nueva ciudad capital en Oriente, una ciudad cristiana descontaminada de los ritos paganos y de los templos, y la llamó Constantinopla. Hoy su nombre nos recuerda su larga historia como una ciudad islámica, Estambul. Existían buenas razones para edificar una nueva capital en la parte oriental del Imperio Romano. El Imperio de Constantino ya era demasiado grande para ser dirigido desde Roma como una sola unidad. Diocleciano, un emperador anterior, ya había dividido con un coemperador. Uno gobernaba el oriente, el otro el occidente. Constantino escogió un lugar antiguo, una vieja ciudad griega, Bizancio, que había estado ahí a orillas del Bósforo. Cuando se está en un bote es fácil ver por qué este era un lugar tan bello para una capital imperial. Estratégicamente habla por sí misma. Allá está Asia. Y acá, justo del otro lado, Europa. El espacio que los separa es tan estrecho que ahora existe un puente, pero antes se podía remar si deseaban tomarse esa molestia. En Occidente, todos los caminos llevaban a Roma. Pero aquí en Oriente llevaba esta brecha entre dos continentes. Y allá arriba estaba la vieja ciudad. Hacia abajo una careta con un nombre mágico, el Cuerno de Oro, famoso a través de la historia no solo por ser el foso de la ciudad de este lado, sino también por ser un refugio de grandes flotas de barcos de guerra y mercantes. Detrás de ese foso y de los muros que lo protegían del otro lado, la capital estuvo a salvo y segura por muchos siglos. No fue sino hasta casi 900 años después que un ejército hostil por fin la invadió. Y durante esa época, por supuesto, algo pudo haber pasado. Constantinopla fue más que una capital, se convirtió en el foco de una civilización. Bizancio, que había estado aquí siglos antes, había estado justo en medio del antiguo mundo griego. Troya está aquí abajo, y eso significaba que cuando el imperio se dividió en dos mitades administrativas, se produjo una brecha entre las culturas. Constantinopla, que se volvió el centro del oriente griego, y Roma, del occidente latino. Actualmente ya no queda mucho de la gran capital de Constantino. Siglos de historia posterior han dejado otros monumentos. Desgraciadamente, gran parte de la ciudad romana ha sido destruida. Se han construido casas en las brechas de los muros romanos. Gracias a la decisión de Constantino, esta sería una encrucijada de la historia hasta nuestro propio siglo. Sin embargo, la huella más profunda de Constantino en la historia fue hecha por su conversión. Porque aceptó el cristianismo, la Iglesia sería el legado del Imperio Romano. En los tormentosos siglos venideros se le relacionaría con el lujo imperial y el prestigio de un maravilloso pasado, y ese lazo sería indisoluble. La Iglesia y el Imperio se volvieron socios, y la Iglesia utilizaría las ventajas que eso le otorgaba. La Iglesia utilizaba despiadadamente el poder que obtuvo del patrocinio imperial. Los pueblos sentían hacia qué lado se dirigía la marea, dónde estaba la influencia. Al paso del tiempo se volvieron al cristianismo en números crecientes. Se edificaron más iglesias cristianas con el modelo de los templos paganos o de las cortes legales de Roma. El sello de la cruz fue colocado en viejos edificios que se habían convertido como sus usuarios al servicio de un dios cristiano. Aquí en Éfeso, en el antiguo centro de culto de la diosa Diana, se colocaron estatuas de los evangelistas, además de las de los emperadores que estaban en la ruta del puerto.
Ahora parece extraño que los cristianos con frecuencia se hayan sentido inseguros sobre su futuro, temerosos e intranquilos. A menudo se veían como una imagen derivada de su pasado judío, como un remanso salvador escogido para sobrevivir la tempestad, navegando sobre las penas e infortunios de esta vida en el arca de Noé que la Iglesia les proporcionaba. Y el temor los volvió duros e intransigentes. Después de todo, aún creían en los demonios y en la magia. Se movían en un mundo donde pensaban la herejía o el paganismo podría confinarlos a una tortura eterna en las llamas del infierno. Eso, creían, justificaba su crueldad con sus rivales. Los antiguos cristianos a menudo deben haberle parecido al romano educado muy desagradables y poco civilizados, pero algunos de ellos fueron heroicos y cambiaron la historia del mundo. Cuando a fines del siglo V un emperador cristiano expulsó a los últimos maestros paganos de Atenas, el mundo antiguo de los griegos y romanos estaba intelectualmente hablando acabado. La Iglesia estaba en el trono y tenía que mostrarse a sí misma como maestra. Lo que hizo con el legado de Constantino fue asegurar que la historia futura de Europa sería el relato de una civilización cristiana que recordaba a Cristo, un judío nacido en Belén, como su guía. Aquellas ideas cristianas que habían sido protegidas por el Imperio Romano y que tomarían el poder, no solo eran monedas filosóficas que ayudaban a hombres y mujeres a comprender el mundo o pensar que lo hacían. También iban a conducir y a llevar a los hombres a actuar para cambiarlas. Eran parte de las fuerzas revolucionarias en toda la historia. Pero por mucho tiempo ni siquiera parecía que hubieran sido eso. En los siglos IV y V el Imperio Romano se desmoronaba en Occidente. Los reinos bárbaros reemplazaban a las viejas provincias. La misma ciudad imperial había sido saqueada. Si Roma puede perecer, dijo un cristiano, ¿qué puede sobrevivir? Y muchos estuvieron de acuerdo. Y trataron de dar la espalda al mundo, de retirarse a una vida privada y de concentrarse para preparar sus almas para el juicio final y para la eternidad. Pero incluso en ese momento, la Iglesia misma, casi sin saberlo, se convertiría en el vehículo por medio del cual gran parte del pasado se transmitiría al futuro. Esto traería cambios, crearía una civilización muy diferente de la otra, activa, luchadora y sobre todo autocrítica. Una civilización que cambió al mundo. Tomemos como ejemplo el concepto del individuo, de un hombre, de una mujer como una criatura muy merecedora, de infinito valor y poder de la autodirección, con la responsabilidad para elegir en sus propias vidas el bien o el mal. Esas ideas que aún tienen en el mundo actual un inmenso poder para interponerse en las sociedades cerradas y en los regímenes autoritarios. Y a veces las ideas del pasado que surgen de lugares inesperados o paradójicos. Como unos 1800 años después de Cristo y más de 2000 años después de Sócrates, un alemán dijo que el propósito de los filósofos no era comprender al mundo, sino cambiarlo. Su nombre era Karl Marx. En mi libro, Marx es una figura occidental depurada. Era originario de las tierras del Rin, de clase media, nacido de una familia cristiano-judía en 1818, educado con los clásicos y en leyes, y con la filosofía hegeliana. Sus ideas están indeleblemente marcadas por sus raíces griegas y judías. Bibliotecas enteras han sido escritas sobre sus ideas. Sus propios escritos comprenden muchos volúmenes, pero no importa qué tan profundamente lo estudiemos, creo que siempre encontraremos en el centro de su pensamiento dos grandes temas. Uno es que los hombres son capaces de la libertad. Son en principio autónomos, aunque en el mundo como es y como lo conocemos, la libertad para la mayoría de las personas es aún una ilusión. Marx piensa que el peso ligero de las circunstancias materiales e históricas es demasiado fuerte para que la mayoría de los hombres se den cuenta de sus capacidades para hacer de sus propias vidas lo que deseen.
Piensa que esos obstáculos deberán quitarse antes de que los hombres puedan asumir el control sobre su destino, el cual él cree que deberían disfrutar. El segundo tema es que la historia está del lado de la libertad, va hacia alguna parte. Inexorable e inevitablemente, aunque Marx no es muy claro sobre cómo exactamente, se mueve, nos dice, hacia la liberación de la humanidad. Una liberación independiente del deseo humano, pero si los hombres se unen a esa marcha, dice Marx, pueden identificarse a sí mismos con la historia. Y así pueden escapar del reino de la necesidad. En efecto, Marx cree en Dios, pero prefiere llamarlo historia. En algunos países se ha proclamado que esas ideas han triunfado. Si lo han hecho, ha sido como una fe, como una religión, como un poder que mueve a los hombres, y no, como Marx esperaba, como un sistema científico. Como un ejército poderoso se mueve la iglesia de Marx, porque es como una iglesia que ha cambiado al mundo, y no lo cambió tal vez como Marx siempre lo hubiera esperado. Marx comenzó a pensar sobre la sociedad y la historia cuando era estudiante, continuó como un periodista radical y terminó en un exilio autoimpuesto en la sala de lectura del Museo Británico, ahora llamada Biblioteca Británica. Aquí encontraba la estadística, los anuarios y los informes que necesitaba. Pero en el fondo de su pensamiento había algo más que economía política, algo más parejo que las profundidades sin fondo de Hegel. Había pasión. Cuando Marx denuncia a una sociedad cruel, hipócrita hacia los que la usaban, nos parece como un profeta del Viejo Testamento. Se irrita con nuestra complacencia por ignorar los costos humanos de los bienes materiales. Es más, cree que la retribución llegará. Los expropiadores serán expropiados. Que un día el proletariado marchará hacia la tierra prometida, la tierra de la libertad, cuando los individuos dirigirán sus vidas con luz propia, como seres autónomos autodirigidos. Los mitos del marxismo, de hecho, se convierten como aquellos de la cristiandad en autocríticos, activos y porfiados. Y al igual que los mitos del cristianismo tampoco pueden desecharse simplemente con el hecho de que cientos de veces han sido terriblemente pervertidos, distorsionados y violados. Las ideas de Carlos Marx son algunos de los ejemplos más notables de la perseverancia y fuerza de las ideas, suposiciones, temas y mitos, si se desea, que yacen en las raíces mismas de nuestra civilización. Se remontan a la antigüedad, aunque sus formas hayan cambiado, pero están funcionando muy bien actualmente. Cómo pasó, cómo llegaron hasta nosotros a través del cristianismo es otra historia, pero piensen en solo una de las muchas paradojas que produce. Por décadas, los hombres negros, mulatos y amarillos en Asia y África lucharon por acabar con los grilletes del imperialismo. Y al hacerlo, apelaban a los principios del pensamiento marxista con el nombre del mismo Marx como un talismán. El hacer eso, el usar ese lenguaje, era en sí mismo un testimonio a la deuda que tenían, a la cultura a la que se resistían. Esto nos hace pensar en el viejo poeta romano y en su línea sobre la cautiva Grecia que tomó cautivo a su valiente conquistador.